Luis y comunidad. Me llamo Sofía y radico en una ciudad fronteriza desde que era una niña. Desde que tengo uso de razón, he desarrollado una profunda obsesión por los autos de época, los motores ruidosos, las motocicletas personalizadas y cualquier artefacto que huela a gasolina. Es una pasión que mi tío me inculcó y que hasta la fecha seguimos nutriendo juntos. A su lado he invertido mis ahorros en cazar piezas raras, restaurar carrocerías oxidadas y revivir máquinas que cualquier mecánico promedio consideraba chatarra irreparable. De entre todas las bellezas que he manejado, mi consentida absoluta siempre será mi Indian Chief modelo clásico. No era el vehículo más aerodinámico ni el más veloz del mercado, pero ante mis ojos era una obra maestra del diseño. Solía treparme en ella para recorrer el desierto en solitario, aunque en la gran mayoría de mis expediciones me acompañaba mi inseparable perro Max, un Golden Retriever que funciona como mi mejor terapeuta y copiloto. Con el paso de los años empecé a modificar la logística de mis viajes para que él no sufriera las inclemencias del tiempo y para garantizar su confort. Mi tío y yo nos encerramos semanas en el taller soldando un sidecar personalizado con dimensiones milimétricas para que Max viajara como un rey. Le instalamos un arnés de 5 puntos y un pequeño parabrisas blindado. Max se acomodaba en su asiento como si él fuera el dueño del asfalto, contemplando el paisaje con las orejas al viento. La madrugada en que mi vida se volvió de terror, Max, por obra divina, se había quedado en casa. Mis primos lo llevaron al veterinario, mientras yo tuve que lanzarme a un pueblo remoto para inspeccionar a un lote de refacciones que me urgían para un proyecto. Ya me encontraba realizando el viaje de regreso y tengo muy grabado que un mal presentimiento me invadió el pecho antes de arrancar. Incluso consideré rentar un cuarto de motel y emprender el retorno con la luz del día, pero mi terquedad me convenció de que era simple paranoia y me monté en la moto alrededor de las 5 de la tarde. Devoré asfalto durante horas y calculo que me faltaban escasos 60 minutos para cruzar la frontera de mi ciudad, cuando decidí hacer una escala obligatoria en un paradero para rellenar el tanque y comprar unas papas. Hasta ese momento, la rutina era perfectamente normal. Mientras insertaba la manguera de la gasolina, un sujeto se aproximó a mi posición a paso veloz. Yo ya lo había fichado de reojo emergiendo de detrás de los contenedores de basura del local. Vestía harapos manchados y su lenguaje corporal era tan errático que mis alertas de seguridad se encendieron de inmediato. Automáticamente cancelé mis planes de comprar comida y determiné que lo mejor era terminar de bombear el combustible y largarme a toda velocidad. No es mi intención sonar discriminatoria o clasista, pero el tipo proyectaba el aura de un drogadicto violento, escaneando el perímetro con los ojos desorbitados como un depredador buscando a la presa más débil para asaltarla. Apenas acortó la distancia, una bofetada de peste inundó mis fosas nasales. No era el típico olor a indigencia, sudor rancio o licor barato. El tipo emanaba un olor concentrado a carne podrida y azufre, un hedor a tumba que me provocó arcadas violentas. Se plantó a un lado de mi Indian Chief elogiando el rugido del motor y acto seguido clavó sus pupilas inyectadas en sangre en el sidecar de Max, exigiendo con voz rasposa que le diera un paseo por la carretera. Yo le respondí con un no cortante, empleando el tono más agresivo que pude articular para cortarle cualquier esperanza de diálogo. Estoy segura de que mi rostro reflejaba pura hostilidad, negándole la más mínima oportunidad de interacción amistosa. A pesar de mi clara advertencia, el individuo se puso insistente y comenzó a merodear como buitre alrededor de la llanta trasera, buscando un punto ciego para posicionarse detrás de mi espalda. Yo pivotaba sobre mis pies para no darle la espalda ni un segundo, y juro que en su mirada había un brillo infernal
que me llenó de un asco indescriptible, mezclado con ira contenida. Pagué en la terminal electrónica y monté la moto de un salto, pero el sujeto se atrevió a acariciar la lámina del sidecar susurrando que él cabía perfectamente en ese espacio. En cuanto sus dedos mugrosos rozaron el metal, mi paciencia se evaporó. Le advertí a gritos que, si no retrocedía 5 pasos, iba a bajarme a romperle la mandíbula con una llave de tuercas. Y no fue un farol de intimidación. Estaba inundada de adrenalina y dispuesta a pelear por mi seguridad sin dudarlo. El hombre se quedó petrificado en su sitio por 3 segundos interminables. Luego curvó los labios en una sonrisa maniática y se alejó caminando hacia las tinieblas de la carretera secundaria. Aguardé el tiempo estrictamente necesario, me ajusté la correa del casco de un tirón y aceleré fuera de esa gasolinera con las manos temblando de coraje y miedo. Creí sinceramente que el trago amargo había concluido y que ese lunático pasaría a ser otra anécdota bizarra de la carretera, uno más de los tantos vagabundos perturbados que abundan en las rutas desoladas. Me reintegré a la autopista y me enfoqué en trazar las curvas para liberar la mente, intentando borrar el rostro de ese individuo y el coraje de mi sistema. El vehículo lateral viajaba a mi derecha, completamente despejado. Rodé durante una fracción de hora sin darle importancia al entorno oscuro, fantaseando con llegar a casa, bañarme y cenar con mi perro, cuando de manera súbita aquel nauseabundo olor a putrefacción y azufre se filtró por las ventilas de mi casco. Mi cerebro quiso engañarme dictando que un camión de transporte de ganado muerto debía estar circulando por la zona. Cualquier justificación barata antes de tener que asimilar el sonido de un rasguño metálico proveniente del sidecar. Volteé la mirada una fracción de segundo y el alma se me cayó a los pies. El indigente del paradero estaba sentado en el asiento de Max, observándome fijamente. No encuentro palabras en el diccionario para describir el terror absoluto que me paralizó, porque las leyes de la física dictaban que lo que mis ojos registraban era una aberración. Estaba acomodado en el vehículo lateral, completamente desnudo, exhibiendo una piel pálida y purulenta, con la espalda jorobada y mostrando una hilera de dientes negros en una sonrisa macabra. Soltaba carcajadas histéricas que resonaban por encima del motor, analizándome como si mi pánico fuera el remate de un chiste perverso. Mi mente se quebró en 1000 pedazos. Mi reacción fue torpe, un reflejo animal dictado por el horror puro. Di un tirón violento al manubrio buscando alejarme de él, y la pesada Indian derrapó brutalmente. El centro de gravedad se perdió y comenzamos a rebotar contra el pavimento, mientras los gritos demoníacos de ese ser taladraban mis oídos hasta el momento del impacto. Sentí el golpe seco contra el cemento, el sonido del metal crujiendo y la oscuridad devorándome. Mi siguiente memoria no fue abrir los ojos en una camilla de terapia intensiva, sino vivir atrapada en un bucle de sueños enfermizos. Transcurrieron 15 días mientras estuve en estado de coma profundo, y durante esa eternidad, el vagabundo me visitó incansablemente en mi mente. Siempre se materializaba en el rincón de mi habitación de hospital, balanceándose en una silla o de pie junto a mis monitores vitales. En un par de pesadillas lo tuve respirando sobre mi rostro, siempre exhibiendo esa sonrisa burlona, apestando a carne descompuesta y mofándose de mi estado, susurrándome al oído que en esa condición vegetativa jamás podría cumplir mi promesa de golpearlo. En ocasiones lograba visualizar a mi familia llorando junto a mi cama, pero la constante era la presencia de ese hombre acechándome, hasta que mi cuerpo finalmente respondió y desperté del trance. Ese martes, mis familiares rodeaban la camilla. Resultó ser un milagro de la medicina que sobreviviera al traumatismo craneal, aunque mi amada motocicleta quedó reducida a pérdida total. Mis primeras palabras fueron para asegurarme de que Max estuviera a salvo, y acto seguido
exclamé exigiendo saber qué había pasado con el maníaco que se metió a mi sidecar. Todos se miraron confundidos y minutos después los investigadores de vialidad me revelaron la cruda verdad. Solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del tramo carretero para reconstruir el accidente. En las cintas se aprecia claramente cómo mi moto abandona la gasolinera a toda velocidad y, en todos los cuadros del video, el sidecar viaja completamente vacío. Más adelante, en una cámara de fotomultas, quedó registrado el instante fatídico en que el volante da un giro inexplicable. Viajaba en absoluta soledad. Nadie me acompañaba en el sidecar. El tramo estaba desierto. Solamente estaba yo contra el asfalto. Posteriormente confiscaron los servidores de la estación de servicio, las cámaras y documentaron la presencia del vagabundo acosándome junto a las bombas, pero en ninguna toma se le ve corriendo detrás de mí ni abordando la motocicleta en movimiento. Al contrario, las grabaciones muestran nítidamente cómo el sujeto camina hacia la zona de maleza y desaparece en la negrura de la noche para no volver a ser captado jamás por ninguna cámara. Las autoridades nunca lograron identificarlo y su existencia sigue siendo un enigma. Lloré amargamente por la destrucción de mi clásica Indian, pero haciendo caso a las sabias palabras de mi tío, le doy gracias al universo por mi pronta recuperación, ya que en un par de meses estaba nuevamente metida en el taller, sin daños neurológicos ni placas de titanio que me ataran a una silla de ruedas. Soy consciente de que cientos de colegas caídos en el asfalto no compartieron mi destino. Logré reconstruir otra Indian de época y volví a soldarle un habitáculo seguro para que Max me acompañe. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, me carcome la paranoia de que ese hombre de las sombras viaja a mi lado cada vez que mi Golden Retriever no ocupa el asiento. A los pocos meses adquirí una moto deportiva sin sidecar para mis viajes en solitario, buscando arrancar de raíz esa sensación de terror que me persigue. Buenas noches, Luis. Me llamo Andrés y esta memoria que nos atrevemos a narrar la vivimos en carne propia mi esposa Lucía y yo. Somos aventureros apasionados desde nuestra juventud y nos fascina cruzar fronteras a bordo de nuestras motocicletas enduro. Hará cosa de unos 5 años, tomamos la decisión de cumplir el reto de cruzar el norte de Chile, partiendo desde el desierto de Atacama hasta adentrarnos en las montañas. Nos enamoraba la filosofía de improvisar la ruta, tomar caminos secundarios y dejarnos sorprender por los pueblos olvidados por el tiempo. Es bajo esta premisa de libertad absoluta que se desarrolla nuestra tragedia. Para que el clímax de este relato tenga sentido, es vital mencionar que Lucía compartió pupitre en la escuela primaria con una niña bautizada como Elena, y aquello han transcurrido más de 2 décadas, pero yo ubicaba perfectamente el nombre, porque mi esposa solía rememorar anécdotas de su infancia con ella, recordándola con gran afecto como su cómplice de travesuras. El trágico detalle era que, con el paso de los almanaques, Elena simplemente se esfumó del mapa. Carecía de huella digital en internet. Los números fijos de su casa marcaron fuera de servicio por años y, tomando en cuenta que sus padres migraron de Santiago de Chile sin avisar, el grupo escolar entero le perdió el rastro definitivamente. Todos los viejos conocidos de Lucía manejaban la misma versión descolorida. Posterior a la mudanza familiar, Elena se había evaporado de la faz de la tierra. Apenas una antigua compañera del colegio alardeó de habérsela topado durante una excursión por el desierto, agarrada del brazo de un sujeto que aparentaba ser su prometido. No obstante, esa teoría jamás logró comprobarse, y a Lucía le generaba una angustia silenciosa, ya que insistía en que la personalidad leal de Elena no encajaba con la idea de abandonar a sus amistades sin una despedida. Sin embargo,
El reloj no perdona y nos situamos en el año 2021, época en la que Lucía y yo rompimos la alcancía, solicitamos nuestros permisos laborales atrasados y nos arrojamos a la carretera. Habíamos cruzado el límite de un árido pueblo minero cercano a las 6 de la tarde, con el cansancio perforándonos la espalda y el estómago rugiendo de vacío. Circulábamos a baja velocidad buscando hospedaje, cuando de manera abrupta, a través del intercomunicador de mi casco, el grito desgarrador de Lucía me taladró el tímpano, ordenándome que frenara la moto en seco. En ese preciso milisegundo, mis músculos se tensaron y por milímetros evito una caída. Al voltear frenéticamente el cuello asumiendo que el motor le había fallado, observé a Lucía congelada en su asiento, con los ojos clavados como platos en la figura de una mujer estacionada en la banqueta, luciendo un abrigo color café y la cabellera suelta, como era de esperarse. Yo no tenía la menor idea de quién era la transeúnte, pero mi esposa sí, era la mismísima Elena. Lucía pateó la pata de cabra, se arrancó el casco de protección y corrió desenfrenada para asfixiarla en un abrazo monumental, desbordando una alegría comparable a encontrar a un familiar resucitado. Elena la observó fijamente, y a pesar de que su lenguaje corporal fue extremadamente frío, se forzó a dibujar una leve curva en sus labios, intentando simular alegría. No obstante, al apagar mi moto y acercarme a las dos mujeres, una ola de energía lúgubre me golpeó el pecho, un mal presentimiento que tardé horas en confesarle a Lucía para no arruinarle su momento. La realidad era que, mientras Lucía derramaba lágrimas y no paraba de bombardearla con anécdotas, Elena, por el contrario, no reflejaba la mínima sorpresa ni conmoción ante aquel milagro estadístico de encontrarse en medio del desierto. Su aura era gris y parecía que extraer el oxígeno necesario para articular palabras le costaba un esfuerzo sobrehumano, limitándose a responder a los interrogatorios de Lucía con balbuceos ambiguos. Mi pareja le cuestionó obsesivamente sobre su paradero en las últimas décadas, su profesión actual y si manejaba algún número de WhatsApp, pero Elena esquivaba las flechas, respondiendo que siempre estuvo merodeando por la zona, que odiaba la tecnología y detalles igual de vagos. Lucía monopolizó la conversación por 10 minutos, sin percatarse del tono robótico y hueco con el que Elena le devolvía el diálogo. Y aunque era dolorosamente evidente que Elena no albergaba la menor intención de restablecer sus lazos de amistad, mi esposa se empeñó en asfixiarla con un abrazo prolongado antes de despedirnos de la esquina. Yo me dediqué a custodiar los vehículos de reojo después de darle la mano, escaneando los rasgos de la forastera con disimulo para no pecar de impertinente. Pero algo en su fisionomía me revolvía el estómago. Su tez poseía un tono cenizo, incompatible con alguien que camina bajo el sol del norte. Sus comisuras estaban agrietadas y sus párpados lucían tan rígidos que juraría que no parpadeó ni una sola vez. No pretendo sonar fatalista, pero es que lucía como un cadáver de pie. Un par de horas más tarde, instalados en el comedor de un hostal lúgubre, Lucía me confesó en voz baja que ella también percibió a una Elena rota y distante, aunque el frenesí del momento le impidió notar la gravedad de los detalles físicos que yo detecté. Admitió que la mujer en el abrigo café era una sombra de la niña vibrante y explosiva que habitaba en su memoria. Esta versión adulta, en cambio, parecía lidiar con un letargo doloroso al hablar. Prefirió no exigirle motivos de su desaparición por miedo a detonar un episodio incómodo, y la misma Elena se aseguró de no brindar pistas útiles, solo emitía frases monosílabas, y cuando Lucía indagó sobre su domicilio actual, la mujer evadió la respuesta directa. Soltó una frase críptica sobre estar vagando y después hundió la mirada en el piso. Con los primeros rayos de luz, abandonamos el pueblo minero con dirección a los valles. Nuestro itinerario dictaba devorar kilómetros hasta que el cuerpo aguantara,
pernoctar en cualquier villa antes del anochecer y repetir la dosis. Lucía condujo inmersa en un silencio sepulcral, pero respeté su luto interno porque era obvio que su mente seguía atrapada en el reencuentro con Elena. Ignoro si nuestra fijación telepática en aquella mujer funcionó como un imán para desatar la maldición que nos azotó a continuación. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando cruzábamos la calle principal de un caserío abandonado, y ahí estaba ella, clavada junto a una cabina telefónica en ruinas, portando el mismo abrigo color café y la cabellera suelta, en la misma postura rígida de la tarde anterior. Nosotros cruzamos la avenida como un relámpago, pero la captamos de reojo y Lucía oprimió los frenos violentamente. Yo repliqué la maniobra, tratando de convencerme de que el cerebro me estaba jugando una ilusión óptica, pero cuando la misteriosa mujer rotó el cuello 90 grados para clavar su mirada en nosotros, sentí como la sangre se me escurría hasta los tobillos. Elena elevó su brazo de manera mecánica para despedirnos, simulando que toparse dos veces en pueblos distintos era la casualidad más ordinaria del planeta. Lucía no se atrevió a bajarse de la moto en esta ocasión, pues antes de que lográramos articular una sílaba, Elena caminó hacia un callejón estrecho y se fundió con las sombras. Mi esposa me interrogó con la voz temblorosa, necesitando que yo validara su locura. Le confirmé que yo también la vi. Los dos éramos testigos de la presencia de esa mujer y les juro por mi vida que, a pesar de usar atajos de terracería, era logísticamente imposible que Elena nos hubiera rebasado en la carretera y llegado a ese pueblo antes que nosotros, considerando que nuestras motos jamás se detuvieron. Aquella noche nos refugiamos en la habitación de un motel de mala muerte, pactando no tocar el tema para evitar que el pánico nos paralizara. Ambos somos creyentes del mundo espiritual, y en la soledad de esa recámara encajamos las piezas del comportamiento antinatural que Elena mostró el día 1. Aunque el miedo nos impedía pronunciarlo en voz alta, el matrimonio nos ha conectado lo suficiente para saber que ambos compartíamos la misma deducción macabra. Elena había fallecido hace tiempo, y el cascarón que abrazamos los días previos no era otra cosa que un alma anclada a la tierra. Al menos eso justificaba la frialdad cadavérica de su piel y sus ojos vacíos. Sin embargo, nuestro error más garrafal fue autoengañarnos creyendo que esas dos manifestaciones aisladas marcaban el fin de la pesadilla, y que el fantasma de la carretera terminaría archivado como una historia de fogata para espantar a nuestros conocidos. Cuán equivocados estábamos. A la noche siguiente habíamos devorado una cantidad brutal de kilómetros, y aunque nos esforzábamos por clavar la vista en las líneas del pavimento, la ansiedad de Lucía era palpable, y mi desesperación por encontrar un refugio iluminado iba en aumento. Rodábamos por una recta sumergida en oscuridad total, manteniendo la aguja en los 90 kilómetros por hora en un tramo desprovisto de iluminación pública. El rugido incesante de los motores era nuestro único escudo contra el sueño, sumado a la lista de reproducción que resonaba en nuestros intercomunicadores, cuando, de la nada, noté que Lucía, que iba liderando la formación, giró el casco un par de centímetros hacia su izquierda, solo lo necesario para escanear su punto ciego, y repentinamente su llanta trasera derrapó mientras un grito de pánico puro saturaba la bocina de mi oído. Torcí el acelerador para emparejarme, asumiendo que un bicho se había estrellado en su visor o que una llanta había pinchado, pero en lugar de orillarse, ella inyectó más velocidad, y al revisar mi retrovisor por mero instinto de supervivencia, yo también logré verla a escasos metros de mi llanta trasera, desplazándose a la par de nuestras motocicletas, con las extremidades pegadas a las costillas y el cráneo ligeramente ladeado hacia enfrente. Venía Elena, dándonos caza a 90 kilómetros por hora. Llevaba la mandíbula desencajada de una forma inhumana, como si intentara vomitar un grito silencioso.
Y fue exactamente esa imagen grotesca la que provocó que Lucía casi se estrellara contra el asfalto. Presa del horror, me pegué al tanque y aceleré a fondo, mientras Lucía comenzaba a recitar rezos desesperados dentro de su casco, con una devoción tan estruendosa que su voz opacaba la furia del viento y el rugido de la máquina. Huimos sin piedad hasta que los reflectores de una estación de servicio rompieron la negrura, y ahí nos atrincheramos hasta el amanecer. Jamás volvimos a indagar sobre el paradero o la tumba de Elena. Bah. Hola Luis, mi nombre es Raúl y esta amarga anécdota que voy a relatarles a ti y a tus seguidores tuvo lugar hace un par de años. Durante esa etapa de mi juventud, mi pasión más grande era realizar expediciones largas en mi motocicleta, especialmente cuando caían los fines de semana largos. Acostumbraba a salir con las primeras luces del alba y retornar bien entrada la madrugada, disfrutando del misterio de perderme en caminos estatales que nunca antes había transitado. En una de esas jornadas de exploración sobre dos ruedas, enfilé mi ruta con dirección a las playas de Mazatlán. Empaqué un par de mudas y una lona para acampar en el respaldo del asiento, ilusionada con la idea de destapar unas cervezas frente al océano al amanecer. Arranqué desde Durango cuando el cielo aún estaba oscuro y tomé la decisión de aventurarme por la carretera libre, la infame ruta que cruza por la zona montañosa. Durante la primera fracción del viaje, la situación transcurrió con total normalidad. El viento soplaba helado, pero no era nada que no pudiera solucionar estacionándome en un par de miradores para estirar las piernas y encenderme un cigarrillo. El ambiente en ese tramo de montaña adquirió un tinte casi cinematográfico. Una densa neblina color plata abrazaba los troncos de los pinos y devoraba el horizonte frente a mi faro delantero. A mi instinto de conservación le desagradaba profundamente la idea de rodar con una visibilidad tan precaria, pero el orgullo de motociclista me impidió siquiera pensar en abortar la misión. Recuerdo haber devorado kilómetros durante una hora adicional y calculo que alrededor de las 8 de la noche la oscuridad ya había cubierto el paisaje. Al maniobrar para superar una curva pronunciada, el sonido nítido de una mujer sollozando y suplicando auxilio cortó el silencio. Frené y escaneé el terreno boscoso, pero la bruma espesa actuaba como una pared que me impedía observar más allá de 10 metros. Reduje la velocidad al mínimo, avanzando a vuelta de rueda con la esperanza de ubicar a la víctima, y comencé a gritarle preguntando su ubicación exacta y la naturaleza de sus heridas. Paradójicamente, la misteriosa voz femenina no respondía a mis preguntas. Simplemente repetía su lamento agónico pidiendo que alguien se apiadara de ella, hasta que de pronto el silencio sepultó la montaña. Avancé muy despacio, clavando la vista entre la maleza y los barrancos, pero no había rastro humano, lo cual disparó mis alarmas. Razoné que podría tratarse de una artimaña de asaltantes para emboscar incautos, o tal vez por caprichos de la acústica en el cañón. El eco de su voz me hizo creer que estaba cerca cuando en realidad se hallaba metros abajo en el despeñadero. Como no soy rescatista ni poseo entrenamiento de primeros auxilios, sabía que mis capacidades eran inútiles si la persona estaba prensada o malherida. Así que saqué el celular con la intención de contactar a una ambulancia, pero la pantalla mostraba la temida señal de sin cobertura por lo remoto de la zona. Grité su nombre inventado un par de veces más sin éxito y, resignado, engrané la primera velocidad y continué. Manejé bajo una enorme tensión durante varios kilómetros y la temperatura ambiente cayó drásticamente conforme la noche reclamó su dominio absoluto sobre la sierra. Pasó aproximadamente una hora de trayecto monótono cuando, al salir de un túnel de árboles, la vi.
Se trataba de una joven con la vestimenta desgarrada, manchada de lodo y con una cabellera negra que le tapaba gran parte de las facciones, extendiendo el pulgar a la orilla del acantilado en busca de un aventón. Observé la escena por un breve lapso y aunque al relatarlo suene a película de terror, en aquel instante mi cerebro solo interpretó que una mujer había sobrevivido a una tragedia y requería asistencia inmediata. Apreté ambos frenos de emergencia y detuve la máquina un par de metros adelante. Al momento de girar mi cuerpo para interrogarla, ella ya se encontraba avanzando apresuradamente hacia mi moto. Le pregunté con urgencia si necesitaba ayuda médica y ella simplemente asintió con un movimiento de cabeza, susurrando que había escuchado mis llamados anteriores, pero que sus fuerzas no le permitieron gritar de vuelta. Traté de sacarle información sobre su agresor o accidente, pero ella respondió con un tono profundamente melancólico que prefería omitir los detalles y me rogó que la sacara de ahí. Al acomodarse en la parte trasera del asiento, me percaté de que la amortiguación ni siquiera se inmutó. Fue un detalle bizarro, pero al contemplar su complexión tan frágil y desnutrida, deduje que su poco peso era incapaz de hacer ceder el resorte de mi pesada máquina. Le pregunté cuál era su destino y se limitó a murmurar que la llevara tan lejos como pudiera. Respeté su derecho al silencio, intuyendo que había sido víctima de un asalto violento y la habían arrojado a su suerte en la cuneta. Traté de confortarla asegurándole que estábamos a salvo y que en la próxima gasolinera buscaríamos a una patrulla para levantar una denuncia. Ella no emitió ningún comentario afirmativo y decidí no atosigarla más. Abrí el acelerador y nos pusimos en marcha, y conforme devorábamos el asfalto, un frío sobrenatural comenzó a calarme los huesos mientras la niebla se cerraba como un telón. Al mismo tiempo que la chica entrelazaba sus brazos alrededor de mi estómago y comenzaba a llorar amargamente recargada en mi chamarra, le pregunté si quería detenerse para ponerse mi suéter, pero guardó un silencio sepulcral y continuó sollozando. La temperatura congelante me entumeció los nudillos y una jaqueca brutal se apoderó de mis sienes a pesar de llevar el casco integral bien ajustado. Traté de romper el hielo con un par de comentarios absurdos sobre el mal clima, pero al buscar su reflejo en los espejos laterales, ella se agazapaba detrás de mi torso, así que opté por dejarla hundida en su miseria. Su tristeza era tan palpable y desgarradora que terminé ofreciéndole una disculpa en voz alta por no haberla localizado cuando la escuché pedir ayuda en la curva. Ella sacudió la cabeza en señal de negación y, en un acto que aún no logro procesar, las lágrimas brotaron de mis propios ojos a cántaros. Un bar, y me a pensar que mi nivel de empatía me había jugado una mala pasada y estaba absorbiendo su trauma. Al final del día, soy el protector de mi madre y hermana y daría mi vida por ellas, pero repentinamente la situación se transformó en una pesadilla. Un dolor agudo me atravesó el esternón, como si un cuchillo invisible me perforara los pulmones, obligándome a soltar el acelerador para no asfixiarme. Simultáneamente, la mujer a mis espaldas estalló en un ataque de tos seco y violento. Le pregunté a gritos si se estaba ahogando, pero ella solo se tapó el rostro con las manos y se abrazó las costillas mientras yo luchaba por inflar mis pulmones sin perder el balance de la pesada motocicleta en movimiento. Su ataque de tos se agudizó de manera alarmante y, como si una conexión psíquica nos hubiera entrelazado, yo comencé a toser sangre con ella, sintiendo como mi garganta ardía como el fuego y mi pecho crujía. Con una mano torpe saqué un termo con agua de mi mochila lateral y tomé un trago desesperado. Al girar para entregarle el recipiente, el termo se volvió ridículamente liviano en mi mano, como si el agua se hubiera convertido en gas.
Solté el envase, aterrado, y ella me miró fijamente negando con la cabeza. En un milisegundo, cesó por completo de toser y llorar, instaurando un silencio tan antinatural que la piel se me erizó por completo. Nos quedamos congelados, ella clavando sus ojos en mi nuca y yo sintiendo cómo mi sangre se volvía hielo, aunque mi mente lógica se negaba a aceptar que compartía el viaje con un ente del más allá. Guiado por la negación, le propuse reanudar la marcha para salir de la montaña. Ella asintió mudamente, se aferró al asiento y la llanta volvió a girar. Durante el resto del trayecto no hubo llantos, ni asfixia, ni una sola palabra. Fue un recorrido envuelto en una tensión asfixiante y un silencio sepulcral. Finalmente, las luces del municipio costero aparecieron a lo lejos y dejé escapar un suspiro de victoria. Le hablé por encima del hombro anunciándole que estábamos a punto de llegar a un retén policial y que podrían brindarle auxilio médico y cobijo, ya que la temperatura había sido inclemente y su trauma era evidente. Podía percibir su dolor, pero al girar el torso por completo para confirmar que me había escuchado, el impacto me dejó sin aliento. Ya no sentía el agarre de sus brazos en mis costillas y en el espacio exacto donde la mujer venía montada. Únicamente encontré la cuerda elástica que utilicé para sujetar mi equipaje. Mi mente buscó la salida más fácil y estúpida, convenciéndome de que la chica se había arrojado de la moto en movimiento en algún semáforo sin que yo lo notara. Sin embargo, con el transcurso de los años y la madurez, asimilé la respuesta más perturbadora y real. Aquella noche de neblina le di un aventón a un alma en pena que había fallecido trágicamente en esa misma ruta. Esa madrugada llegué a la playa y contemplé la salida del sol con una cerveza en la mano, fingiendo que todo estaba en orden, pero el rostro pálido y la mirada vacía de aquella mujer siguen atormentando mis noches de insomnio. Sigo buscando respuestas. Jamás sabré cuál fue su trágico final, ni por qué eligió manifestarse específicamente frente a mis faros en aquella curva solitaria.